Buenos días, estimados estudiantes. Les remito este audio a quienes les corresponde ver esta materia de Administración de Recursos Humanos y que están matriculados en el presente ciclo. En la clase anterior les había enviado un documento respecto a lo que comprende el proceso de selección de personal. Es importante determinar que cuando hablamos de selección de personal, indiscutiblemente es un proceso, que el reclutamiento y la selección son dos fases de un mismo proceso, indica el documento, consecución de recursos humanos para la organización. ¿Cuándo inicia el proceso de recursos humanos? El proceso de personal se inicia una vez determinado el requerimiento. El requerimiento es la declaración de una vacante, cuando en una sección, en un departamento, declaran la ausencia de un personal. Ese personal que no está en la empresa ya, que no está en la compañía, que no está en la organización, declara la necesidad de iniciar un proceso de búsqueda. ¿Sí? Ese proceso de búsqueda tiene que partir primero, determinar si la búsqueda que vamos a efectuar parte de una ausencia temporal o definitiva. Cuando hablamos de una ausencia temporal, puede ser por caso de vacaciones, puede ser por caso, en este caso, de permisos médicos, puede hacer que se dé la circunstancia por acumulación de vacaciones, porque las vacaciones ustedes saben que uno las puede acumular como tal, ¿no? Puede hacer que haya pedido autorización para viajar al extranjero por capacitación. Entonces, esas ausencias temporales por permiso de maternidad o también por permiso de paternidad extendido que se puede dar si el trabajador padre, en este caso, tiene alguna dificultad con el nacimiento de su hijo o de su hija. Entonces, esa ausencia temporal determina la contratación de personal para cierto tiempo. Pero si hablamos de una ausencia, definitiva, implica que tenemos que buscar personal para que permanezca en la empresa como tal. Cuando, por ejemplo, se trata de ausencias definitivas, ya hablamos de un tipo de contratación a plazo indefinido, una cláusula de prueba. O también pueden ser contratos eventuales por un determinado tiempo, que de acuerdo a la normativa determinan que pueden ser hasta de 180 días dentro de 365 días que tiene el año. Entonces, esa ausencia nos hace a nosotros iniciar el proceso. Ya sabemos personal para qué área nos corresponde buscar, para qué área vamos a encontrar el personal más idóneo, porque justamente la búsqueda determina al personal más idóneo de la empresa o la compañía. Es por eso que el documento indicaba con claridad: el criterio de selección se fundamenta en los datos y la información que se posean respecto al cargo el cual va a ser proveído. Eso indica, pues, consecuentemente el documento, ¿sí?, de Chiavenato. Las condiciones de selección se basan en las especificaciones del cargo. Ojo, entonces, para poder seleccionar adecuadamente, requerimos, una vez determinada la vacante, hacer un análisis del puesto. Cuando el análisis de puesto comprende hacer una revisión exhaustiva de dos aspectos fundamentales, que son la descripción del puesto y la especificación del puesto. Cuando hablamos del análisis de puesto y de este componente, ¿sí?, vemos en torno a la descripción, como la palabra lo indica. Descripción viene de describir, de enumerar, de determinar, ¿sí?, de enlistar las funciones, las responsabilidades que ese puesto de trabajo debe de cumplir. Si es en este caso un chef, ¿verdad? Ustedes como integrantes de esta profesión o de la carrera que están ustedes cursando, deben de comprender, pues, que un chef tiene primero una formación profesional. Un chef debe tener experiencia.
Un chef debe de tener la capacidad de dirigir. Un chef debe tener la capacidad de tomar decisiones. Un chef debe de poseer ciertas cualidades que tengan a determinar, pues, que específicamente, pues, está en la capacidad de dirigir el espacio más importante que tiene un restaurante, que es una cocina, que determina si específicamente, pues, se va a generar o no la satisfacción del cliente. Entonces, debemos de determinar las funciones, las responsabilidades que tiene el chef: dirigir el personal, ¿sí? Que en este caso, que el chef tenga la formación suficiente, el chef que haga los pedidos, el chef que determine los menús que se van a hacer, el chef que tenga la capacidad de dirigir asertivamente al personal y tomar ciertas decisiones. Y en la especificación del puesto buscamos las cualidades intrínsecas que debe tener un chef. En este caso, ser una persona que tome decisiones, ser una persona que tenga título profesional, que tenga 5, 6, 7 o 10 años de experiencia, dependiendo del cargo, que esta persona en este caso maneje idiomas básicos, como son en este caso el castellano, el inglés y el francés, que son clientes que más se dan en este caso o más visitan el país, y son quienes visitan los distintos restaurantes, en especial los restaurantes de 3, 4 y 5 estrellas, de acuerdo a la decisión que tengan. Entonces, esos dos aspectos, tanto la descripción como la especificación, nos van a nosotros a determinar con claridad a qué persona tengo que buscar. Entonces, con esos dos aspectos que efectúo el análisis del puesto o del cargo, ya sé a quién debo de buscar. Y esos factores van a determinar que pueda concluir en un perfil del candidato o la candidata. El perfil es, en este caso, es la conclusión del análisis del puesto en los dos componentes, la descripción y la especificación. En la descripción, ¿qué hemos efectuado? 1. Determinar las obligaciones que tiene ese cargo. 2. Las responsabilidades que tiene ese cargo. Hemos también enumerado todas las obligaciones, es decir, todos los aspectos que me den a mí la claridad de que esa persona sí tiene la capacidad o sí puede desarrollar, sí, las responsabilidades, las obligaciones, es decir, tiene la competencia necesaria para ese cargo. A la par, sumado, vamos a la especificación. En la especificación, que es un componente del análisis del puesto, hemos indicado con claridad la edad de la persona, que tenga 28, 30, 35, 40 años. La experiencia, que tenga 5, 6, 8, 10, 12, 15 años. Que la persona en este caso tenga título profesional. Otra, que la persona maneje idiomas. Es decir, determinar ciertas cualidades, que sea proactivo, que es una persona con iniciativa, que es una persona que tenga don de mando, que es una persona que pueda tomar decisiones. Entonces van ustedes, habiendo hecho el análisis, revisado todos esos aspectos, digo, bien, ya sé a quién tengo que buscar. Y esa es lo más importante del análisis. Estar convencido, estar claro, uno, de que va a seleccionar a qué persona tiene que buscar. Porque indiscutiblemente, si nosotros no determinamos, no conocemos a ciencia cierta a quién vamos a buscar, no vamos a seleccionar adecuadamente. Y una de las deficiencias que tiene el proceso de selección es que no se efectúa un debido análisis del puesto. Esos dos componentes, como dije ya anteriormente, nos llevan a nosotros al perfil del candidato. El perfil es un resumen de los aspectos más importantes del candidato. Que tenga, en este caso, se requiere un chef con 7 o 10 años de experiencia,
Se requiere un chef que tenga el conocimiento elemental de idiomas como el castellano, inglés, francés. Se requiere un chef que tenga de 28 a 35 años de edad, un chef que sea proactivo, un chef que tenga don de mando, un chef que sepa tomar decisiones. Es decir, vean ustedes, hemos resumido a quién vamos a buscar. Ahora sí, una vez que he concluido con esos aspectos, ya puedo iniciar el proceso de búsqueda. ¿Voy hacia dónde? A las fuentes de reclutamiento. Las fuentes de reclutamiento son dos: fuentes internas y fuentes externas. Fuentes internas. Puede ser que en el mismo personal que yo tengo en la compañía tenga una persona que se haya titulado como chef, que tenga un título en gastronomía. Entonces puedo tranquilamente, de acuerdo al perfil que yo haya determinado, hacer una promoción del puesto, pasar de un departamento a otro, siempre y cuando la persona reúna los requisitos del perfil. Si no los tengo en la compañía, en la empresa u organización, indiscutiblemente pues tengo que iniciar la búsqueda externa a través de la bolsa de empleo, a través de internet, las páginas web, buscar instituciones, ¿sí?, que tengan estos profesionales, o buscar, en este caso, las redes sociales, o buscar también los medios de comunicación. Indiscutiblemente que cuando inicio este proceso de búsqueda de reclutamiento externo, tienen que ser estrictamente las personas que tengan el perfil. Me van a enviar los CV, los currículum vitae o las hojas de vida de las personas, y allí yo voy a determinar si efectivamente tienen o no las características de perfil determinado. Con ellos, con los que sí tienen las características o sí reúnen los requisitos del perfil, voy yo a iniciar el proceso, que voy a iniciar con una entrevista de selección. Una entrevista para conocer al candidato primeramente, para confirmar los datos que me ha enviado en el currículum, para plantear o formular una serie de preguntas que me permitan a mí conocer si efectivamente tiene o no la experiencia, tiene o no las capacidades que ha manifestado en el currículo remitido que sí las tiene. Como parte del proceso de selección, puedo iniciar también una serie de pruebas. Pruebas técnicas, pruebas psicométricas, pruebas de campo, pruebas técnicas, es decir, que me permitan determinar si esa persona tiene la formación o no para dirigir este proceso, para dirigir, el cargo que yo estoy buscando dentro del proceso de selección inicial. Una vez que he concluido con la entrevista, una vez que he concluido con la parte de las pruebas técnicas, con las partes de las pruebas psicométricas, las pruebas psicológicas, depende del tamaño de la empresa, depende del cargo o de la responsabilidad, voy a llegar a una conclusión y determinar cuál es el candidato o candidata que sí reúne los requisitos que el puesto requiere. Entonces, cuando hablamos de proceso de selección, vean ustedes, es un proceso ordenado, un proceso sistemático, un proceso con mucha disciplina, en el cual tengo que limitarme de manera estricta al perfil. No puedo flexibilizar el perfil. Tengo que ser muy coherente entre lo que solicito y entre lo que estoy buscando y lo que voy a seleccionar. Porque de ello dependerá el éxito. De ello dependerá que no esté cambiando permanentemente de personal. Cada 3, 4, 5, 6 meses, un año, cambiando de personal, eso no lo hace bien en la empresa. Nosotros tenemos la perspectiva de buscar a los mejores, ¿sí?, al mejor candidato, de escoger. Por eso la selección es un escogitamiento dentro de un grupo de personas, elegir a la mejor, a la que reúne los requisitos de perfil, porque requiero elegir al mejor para que mi empresa pueda dar un mejor servicio, para que mi empresa pueda optimizar recursos, para que mi empresa pueda ser altamente competitiva, porque hoy en el mercado lo que buscamos es ser altamente competitivos. Y recordemos
Y cuando hablamos de altamente competitivos, nos referimos a personal que tenga habilidades, que tenga capacidades y más que todo que tenga competencias para el cargo. Bien, hasta aquí esta primera parte. Voy a enviarles este video a efecto de que lo puedan ustedes escuchar, analizar, tomar el apunte respectivo, y voy a enviar asimismo un mensaje en el cual vamos a continuar con las tareas de la segunda parte del documento remitido. Buenas tardes.